Muy bien. Ahora nos ocupamos del segundo tema, que está recogido en el título 11º de esta sección primera del libro séptimo. Bajo la denominación promesa de la obligación o del hecho de un tercero. Nuevamente un tercero, pero no al que se busque beneficiar, como en el caso de la figura anterior, sino un tercero que se obligaría o realizaría un hecho. De esa obligación que asumiría el tercero, de ese hecho que realizaría el tercero, es de lo que trata este contrato. Y ahí sí, no tengo dudas. Estamos ante un contrato. Ubicado en la parte general del contrato, como la sesión de posición contractual o los contratos preparatorios. El artículo 1470 es el que se ocupa de definir esta figura, este contrato. Y vamos a leerlo como en los casos anteriores y vamos a analizarlo para entender la especificidad de este contrato. ¿Qué nos dice este 1470? Se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero no asume la obligación o no cumple el hecho prometido respectivamente. Estamos aquí ante un acuerdo contractual que lo celebran dos partes. Y el objeto de ese acuerdo contractual, siguiendo el lenguaje usado por el artículo 1470, es una promesa. Por ese acuerdo contractual, una de las partes celebrantes promete. Una de las partes celebrantes hace una promesa. Y con esa promesa es que va a ir a formar parte de la relación contractual en la que adquiere la denominación de promitente. Esa parte promete a la otra que un tercero asumirá una obligación, que un tercero se obligará. Es decir, que alguien que no es parte del acuerdo y que tampoco va a ser parte de la relación contractual, asumirá una obligación o promete, son distintas promesas que se pueden hacer, o promete que alguien que no es parte del acuerdo, que no es parte de la relación contractual, que es un tercero, alguien realizará un hecho. Realizar un hecho no es otra cosa que pagar la obligación contraída. Es decir, promete que el tercero contraerá una obligación o que el tercero pagará la obligación contraída. Promete. Hace esa promesa con cargo de indemnizar en el caso de que lo prometido no sea realidad.
Es decir, con cargo de indemnizar en el caso que el tercero no se obligue cuando se prometió que se iba a obligar. Con cargo a indemnizar cuando el tercero no realice el hecho, cuando se prometió que iba a realizar el hecho. Se hace una promesa a alguien, a la otra parte del acuerdo contractual, a la otra parte de la relación contractual, que no aparece expresamente denominada en el artículo 1440 y bueno, en rigor tampoco aparece denominada en los dos artículos siguientes con los que se completa el régimen de esta figura jurídica. Pero de su rol podemos inferir un nombre. Es la parte que recibe la promesa. Por lo tanto, podemos llamarla promisario. Es decir, el acuerdo contractual es uno que origina una relación contractual por la que quedan vinculados promitente y promisario. Ese vínculo contractual es respecto de una promesa que puede, como no, cumplirse. Puede, como no, cumplirse. Si se cumple la promesa, según lo prometido, puede que el tercero se obligue. O puede que el tercero, o mejor dicho, si se cumple la promesa, según lo prometido, el tercero se obligará. O el tercero realizará el hecho. Pero, atención, atención. Aquí nuestro vínculo con el principio de la relatividad. Si el tercero se obliga, porque la promesa se cumple, o si el tercero se obliga, en cuyo caso se entiende que la promesa se ha cumplido, no se obliga por el contrato celebrado entre promitente y promisario. Es decir, la causa fuente de la obligación asumida por el tercero no es el contrato de promesa. Se obliga, vaya usted a saber por qué. Es una forma de decirlo, para remarcar que no es por el contrato de promesa. Si el tercero se obliga, es porque tiene su propia causa, normalmente por un contrato, y probablemente un contrato celebrado entre el tercero y el promisario. Del mismo modo, si el tercero cumple el hecho, que es pagar una deuda, no es por el contrato de promesa. Para que se pague una deuda, primero tiene que nacer la deuda. Y la deuda nace de una causa fuente. Y esa causa fuente no es el contrato de promesa. El contrato de promesa solo crea una relación contractual que vincula a promitente y promisario, nada más. En ningún aspecto termina siendo involucrada esa relación contractual de promitente y promisario con algún nivel de participación del tercero, como pudimos encontrarlo en el caso del beneficiario, que se convierte en acreedor. No, aquí el tercero va a ser más tercero aún, si se quiere, que el tercero beneficiario, porque tendrá una causa propia su obligación, o tendrá una causa propia el hecho, ¿no? El pago de la obligación.
el contrato de promesa, digamos, está vinculado a esa causa propia, en el sentido de que busca esa causa propia. Porque solo si esa causa propia se configura, pues se habrá cumplido la promesa. Y si esa causa propia no se configura, o sea, no van a hacer la obligación, no se va a producir el hecho. Si esa causa propia no se configura, entonces el promitente deberá indemnizar al promisario. Te prometo, si no, te indemnizo. Muy bien. Grosso modo, esto es lo que aparece descrito en el 1470 y requiere de profundización en el análisis. Requiere un examen más detenido, no exactamente del acuerdo contractual, que no ofrece mayores dificultades, sino de la relación contractual. ¿Ante qué relación contractual estamos aquí? La relación entre promitente y promisario, no la relación en la que entrará el tercero. Esa dependerá de su causa. La relación que nace de la promesa entre el promitente y el promisario. ¿De qué naturaleza es? Y sobre ese particular hay un interesante debate del que es partícipe un autor mencionado por la intervención de Álvaro, Hugo Forno, que entre nosotros tiene un interesante debate sobre la naturaleza jurídica de la relación contractual con Manuel de la Puente y Lavalle. Son dos posiciones diferentes. Empecemos con la de el profesor de la Puente. Él sostiene que esa relación contractual entre promitente y promisario tiene la naturaleza jurídica que, en su entender, tienen todas las relaciones contractuales. Es decir, es una relación obligacional. Por lo tanto, el promitente es un obligado, es un deudor, y el promisario es un acreedor. Que la relación de promesa podría ser más compleja es algo que dependerá de los términos adicionales que estipulen los contratantes, pero por lo menos, digamos, en su versión más simple, la promesa crea una relación obligatoria entre promitente y promisario, en la cual promitente es deudor y promisario acreedor. ¿Deudor de qué? Deudor de una prestación de hacer, entiende el profesor de la Puente, que el promitente realiza su promesa haciendo. Él entiende que el promitente, por la promesa, por el contrato en cuestión, se obliga prácticamente a operar como gestor en relación al tercero, para, digamos, persuadir, convencer al tercero a fin que asuma la obligación si se prometió obligación, realice el hecho si se prometió hecho. Gestor, y se gestiona haciendo. Por eso dice que contrae el promitente una obligación con prestación de hacer. El próximo año, cuando lleven su curso de contratos especiales, doctrina especial del contrato, se encontrarán con un debate
que se desarrolla a propósito del régimen de los contratos con prestaciones de servicios, que distingue los que son con obligaciones de medios de los que son con obligaciones de resultados. Este es un punto de vista discutible, como verán en su momento. El profesor de la Puente acoge esa distinción a propósito de su análisis de la naturaleza jurídica de la relación contractual originada por la promesa y sostiene, precisando, que el promitente contrae una obligación con prestación de hacer de medios. No podría ser, en su entender, de resultados, porque el que el tercero se obligue es un asunto que depende de la voluntad del tercero, voluntad de la que no puede disponer el promitente. Que el tercero realice el hecho, también es un asunto que depende de la voluntad del tercero y voluntad de la que no puede disponer pues, el promitente. Por lo tanto, el promitente es un prestador de servicios que debe la sola actividad, no el resultado. Y como, en ese entendido, ¿no?, como todo obligado a una prestación de hacer de medios, se entiende que paga su deuda si realiza su actividad, su servicio diligentemente. El resultado, pues, es algo que está más allá de lo debido. Ok. Un planteamiento como ese genera dificultades, porque la indemnización se debe porque el tercero no se obliga. La indemnización se debe porque el tercero no realiza el hecho. Es decir, en la lógica de obligaciones de medios, obligaciones de resultado, tendríamos que la indemnización se debe porque no se llega al resultado. En consecuencia, decir que el promitente es un deudor de medios y aunque paga porque realiza diligentemente sus gestiones, igualmente va a quedar obligado a indemnizar, como que no es muy consistente. Pero ese es un punto de vista. El otro punto de vista con el que me siento más identificado es el que sostiene el profesor Forno. Y para él aquí no hay una relación contractual obligacional. Es más, no todas las relaciones contractuales son obligacionales. Él entiende que aquí hay una relación de garantía, una relación contractual de garantía, que es de naturaleza sustancialmente diferente a las relaciones obligacionales. Las relaciones obligacionales son relaciones jurídicas de cooperación patrimonial. La finalidad de ellas, que es la realización de los intereses de los acreedores, solo se puede lograr si el deudor despliega una conducta de cooperación. Sin la cooperación del deudor, el acreedor no realiza su crédito. Las relaciones de garantía
son distintas. Las relaciones de garantías suponen la existencia de un riesgo. La existencia de un sujeto que tiene un riesgo, que está expuesto a una situación negativa, que está expuesto, digamos, a un daño, y que no quiere soportar la consecuencia negativa del riesgo en el que está. No está dispuesto a soportar el daño. Y lo que quiere es asegurarse frente al daño, como en todas las relaciones de garantía. La fianza, por ejemplo, lo estudiarán en su curso de parte especial. En mi entender, crea entre las partes, acreedor y fiador, una relación de garantía en el inicio. O el contrato de hipoteca cree entre las partes una relación de garantía, no una relación obligacional. El objeto de la relación de garantía es el riesgo. Y de lo que se trata con un contrato de garantía es de trasladar el riesgo. Por el contrato de garantía se origina una relación contractual que transfiere automáticamente, inmediatamente, como consecuencia directa de la celebración del contrato, que transfiere el riesgo de una parte a la otra. Antes del contrato, la parte A era la que tenía el riesgo. Después del contrato, la parte B, la parte garante, es la que asume el riesgo. De modo tal que la otra parte, la parte A, después del contrato, queda liberada del riesgo. Es la parte garantizada. La promesa, sostiene Forno, me alineo con ese punto de vista, crea entre las partes, entre promitente y promisario, una relación de garantía. Porque antes de celebrar el contrato de promesa, quien termina siendo promisario era el sujeto del riesgo. ¿Cómo así? Sujeto del riesgo. Pues el promisario necesita, según el caso, que el tercero se obligue. Si no se obliga el tercero, va a quedar en un estado de insatisfacción. Ese es su riesgo. Antes del contrato, el promisario necesita que el tercero realice el hecho, porque si no realiza el hecho, va a quedar en un estado de insatisfacción. La exposición a la insatisfacción, porque el tercero no se obliga, porque el tercero no realiza el hecho, es el riesgo previo al contrato de quien terminará siendo promisario. Por el acuerdo de promesa, más que el promitente prometer, el promitente garantiza. Es decir, asume para sí el riesgo del promisario. De modo tal que si lo que se temía, que el tercero no se obligue, que el tercero no realice el hecho, lo que se temía, lo que temía el promisario antes de celebrar el contrato, se torna real, quien va a soportar las consecuencias negativas no va a ser el promisario, porque ya es garantizado como consecuencia del contrato. Quien va a soportar las consecuencias negativas es el promitente.
¿Y cómo soporta las consecuencias negativas el promitente? Indemnizando, pues. Indemnizando. ¿Ya? Las consecuencias negativas de la falta de la obligación, de la falta del hecho del tercero, no las va a sufrir el promisario porque va a ser, en lugar de esa obligación del tercero, de ese hecho del tercero, en lugar de ello, va a recibir una indemnización. No estamos aquí ante una indemnización que el promitente paga porque incumplió su promesa, que sugiere la idea de un incumplimiento de obligación. No, 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 no. No estamos frente a una indemnización resarcitoria. No estamos frente a un resarcimiento directamente, que supone un incumplimiento culpable. A la luz del 1314 y siguientes del Código Civil. No. Aquí estamos frente a una indemnización como prestación sustitutoria. No resarcitoria, una prestación sustitutoria. Si el hecho no se produce, no importa por qué no se produce, no importa por qué el tercero no se obliga. Si se hizo o no se hizo la gestión, eso es irrelevante. Lo que tiene relevancia es que se prometió, rectius, como dicen, se garantizó que el tercero se obligaría y resulta que no se obligó. Se garantizó, rectius, ¿no?, que el tercero realizaría el hecho y el tercero no realizó el hecho. O sea, no se produjo lo que se garantizó. No importa si hay culpables o no hay culpables, si se hizo o no se hizo bien algo. No importa, se produjo el evento. Producido el evento, se activa la garantía. ¿Y en qué consiste la activación de la garantía? En la obligación de pagar la indemnización. ¿Qué es una indemnización? Que sustituye la obligación del tercero, que sustituye el hecho del tercero. Creo que eso explica con mayor precisión la naturaleza jurídica de la relación contractual que nace de la promesa. Una relación de garantía. Hasta aquí la promesa. ¿Alguna pregunta? Bien, señores. Nos quedan 3 clases más en las que vamos a completar el temario del curso. En la siguiente clase, el próximo martes, ahora sí no podemos perder ninguna, vamos a estudiar los pactos. Los que son claramente pactos, como ya lo he dicho, de esta sección primera. La siguiente clase vamos a iniciar el estudio de las obligaciones de saneamiento, que es extenso. Y en la otra vamos a culminar el estudio de las obligaciones de saneamiento. Y la siguiente semana será nuestro examen, como ya lo hemos anunciado. ¿No? Creo que todo claro, ¿verdad? Hasta aquí llegamos esta noche, señores. Gracias, muy amables. Profesor, síganse cuidando, por favor, que ya va terminando esta pandemia. Ojalá y así sea. Gracias, Elki, por su grabación.
Hay que subirla, por favor, para que puedan acceder a la grabación los que lo deseen, ¿no? Buenas noches.